Así que genial. Bien, bueno, me presento muy brevemente. Debieron ver un poco en el Instagram y demás. Mi nombre es Tinka Piromali Girado, yo soy licenciada en psicología, soy actualmente doctoranda en ciencias biomédicas, espero que sea mi último año. Soy docente de la Universidad Favaloro, también soy docente de la Universidad Barceló. Em, pero nada, mi rol principal es básicamente hacer mi doctorado y roles de docencia y de coordinación dentro de la Universidad Favaloro. Yo principalmente me dedico específicamente al estudio de las memorias, en particular una muy pequeña parte que se llama separación de patrones, que básicamente es eh, la manera en que nosotros recordamos cosas, ¿sí? Que son muy similares entre sí, pero que logramos guardarlas y almacenarlas en nuestras memorias como cosas diferentes, más allá de lo mucho que se parecen, y cómo después podemos tanto almacenar esas representaciones diferentes como distintas, así como también cómo las evocamos de maneras distintas sin confundirnos. Y todo ese proceso me ha llevado un poco a través de diferentes temáticas que me interesaban. Una de ellas comienza cuando yo al principio, más que nada, de mi doctorado, actualmente no, pero más al principio de mi doctorado estaba haciendo prepandemia investigación más de cuestión molecular, con tejido, principalmente como con conducta animal en memoria y demás. Y una de las temáticas que más me apasionaba era esta situación de la disparidad de género, ¿sí? No sé si ustedes saben que muchas veces hoy en día ya se está combatiendo mucho eso, pero cuando se hace investigación en animales en ciencia básica, se usan generalmente animales macho y no las hembras. Yo dentro de mi doctorado, dentro de mi licenciatura de grado, las incluí también a las hembras en un tratamiento igual a que los machos, y eso también me llevó a empezar a ver un montón de cuestiones, de disparidades de sexo biológico en investigaciones clínicas con humanos, y me topé con este tema que me pareció increíblemente fascinante y del cual me di cuenta que no se hablaba casi nada, que era las anticonceptivas, como en particular, y de lo que voy a hablar hoy son de los anticonceptivos orales, ¿sí? Las famosas pastillas, y de todo lo que nos afectan más allá de lo poco que nos informan. Yo como usuaria misma de pastillas durante muchísimo tiempo y actualmente incluso, hoy vi un montón de cosas que a mí nunca se me informaron, a mí nunca se me dijeron, que creo que son muy importantes. Entonces, un poco la idea de la charla de hoy es que hablemos un poco de eso y principalmente que hablemos de la investigación que hay hasta el momento sobre cómo las pastillas anticonceptivas orales afectan el cerebro y de lo paradójico que es. Hay mucha investigación hecha, pero hay muy poco conocimiento y ahora les voy a ir contando el porqué. Un poco ya les adelanté, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de anticonceptivos? Porque es importante. Porque nosotros, según los últimos parámetros, denme un segundito que saco algo de acá, ahí está. Según los últimos parámetros registrados por la ONU, ¿sí? En el 2019, 300 millones de mujeres en el mundo utilizaban pastillas anticonceptivas, ¿sí? Un gran porcentaje de mujeres utilizan, y de personas, utilizan estas pastillas, tanto para anticoncepción, como para un montón de otros casos que ahora vamos a charlar un poquito sobre eso, porque los anticonceptivos también son utilizados como una medicación de tratamiento en algunas ocasiones. Entonces, bien, vamos a arrancar de a poco. Básicamente, ¿qué son los anticonceptivos? Los anticonceptivos orales son un método anticonceptivo de los múltiples métodos anticonceptivos hormonales que existen, ¿sí? Recuerden que tenemos DIUs hormonales, tenemos parches, hay un montón de diferentes tipos de anticonceptivos.
Yo particularmente me interesé en este porque es el más usado, de hecho, ¿sí? Y es el que en el mundo generalmente más acceso se tiene. Y básicamente lo que contienen estrógenos y una progesterona sintética o solamente progesterona, ¿sí? Tenemos esas dos clases como dos grandes secciones, pues va a haber muchísimas otras clases, pero como básicamente englobarlos a ustedes en ese tema. Lo interesante es que yo no, vamos a tener media hora, 45 minutos en esta charla, no me voy a poder detener en un montón de cosas que me encantaría detenerme, pero sí decirles que los anticonceptivos están cambiando y fueron cambiando en la historia muchísimo. Y vamos a hablar porque eso es muy interesante, porque eso también afecta cómo nosotros investigamos los efectos de los anticonceptivos hormonales, ¿sí? Los anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas varían en dosis, en tipos de estrógeno, en la dosis de progesterona y en el tipo de régimen. ¿Qué significa esto? Hay diferentes tipos de pastillas con diferentes gramajes de dosis. Tipos de estrógenos en realidad hay muy pocos, ¿sí? Hay dos principales. Ahora hace muy poco se introdujo en el mercado uno completamente nuevo, que es de puro estrógeno, pero les digo, hace menos de un mes se presentó en un congreso. Pero lo que más varía es el tipo de progesterona y la dosis de progesterona. Existen muchísimos tipos de progesteronas sintéticas, ¿sí? Que se adhieren a estos anticonceptivos, y eso va a ser el factor de cambio principal entre eh, cada tipo de pastilla, ¿sí? La otra cosa que también cambia muchísimo es el régimen. ¿Qué significa esto? Que las pastillas anticonceptivas se toman a lo largo de 28 días, dependiendo el tipo y la droga, cambian si los últimos 4, 5, 6 o hasta 7 días son placebos para permitir el sangrado, ¿sí? Pero que durante los días de pastilla activa, ya sean 20 o 24 días, la mayoría son 24 días, muchos varían en las composiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las pastillas no tienen exactamente la misma dosis. Es por eso que se indica específicamente que se tienen que tomar en el orden indicado en el que dice la caja, ¿sí? Las pastillas vienen como numeradas, porque muchas veces lo que pasa es que es monofásico, directamente todas son iguales, pero muchísimas son bifásicas, trifásicas. Eso quiere decir que la dosis de estrógenos y progesterona va cambiando, ¿sí? A lo largo del paso de los días para ir generando ciertos cambios digamos, en el ciclo, ¿sí? Los anticonceptivos en sí fueron introducidos en el mercado hace ya 60 años, ¿sí? Bueno, lo que les contaba un poco es el método más utilizado como anticonceptivo hormonal del mundo. Un poco lo que les adelantaba es que em, el anticonceptivo, como uso anticonceptivo en sí mismo, muchas veces no se da, ¿sí? ¿Y esto por qué tiene que ver? Al ser hormonas que afectan directamente en el cuerpo, generan una serie de em, eh, síntomas asociados, por decirlo de alguna manera, que generan efectos secundarios muchas veces positivos y buscados, ¿sí? Por ejemplo, la disminución de la dismenorrea, siendo la dismenorrea, para que no lo saben, el dolor durante el periodo menstrual muy fuerte y casi incapacitante, ¿sí? Em, la menorragia, ¿sí? Que es la disminución del sangrado. Hay muchísimas mujeres que tienen mucho sangrado y eso les genera cuestiones como problemas de anemia y demás, con la cual se les da anticonceptivos para que reduzcan la cantidad de sangrado al mes. Muchos para control de acné, sí, obviamente eso va a depender, ya lo vamos a ver muy por encima, pero básicamente existen muchos tipos de anticonceptivos, dos muy grandes que llamamos androgénicos y antiandrogénicos.
y hay unos específicos que ayudan a mejorar el acné. La regulación del ciclo menstrual, sí, porque cuando uno toma anticonceptivos cumple con los 28 días y si las pastillas están bien tomadas al exactamente los 28 días, se genera el periodo menstrual y vuelve a comenzar el ciclo de manera muy prolija, por decirlo de alguna manera. También se utiliza como tratamiento de endometriosis. Hoy en día hay un par de alternativas mucho mejores, pero que no son tan accesibles económicamente hablando. Entonces los anticonceptivos siguen siendo una buena opción para el tratamiento de la endometriosis y también se utiliza mucho para el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Bien, algo que les quiero recordar, porque si tenemos usuarias de anticonceptivos en la reunión lo van a saber, pero está siempre buenísimo recordarlo, que los anticonceptivos no deberían tomarse cuando ustedes ya saben que tienen ciertos problemas o antecedentes, como problemas de coagulación sanguínea, historial previo de trombosis, ¿sí? Y principalmente si son fumadoras. Eso es un tema que se ve muchísimo. Personas que fuman y consumen anticonceptivos. Y eso no ayuda para nada, de hecho está completamente contraindicado. ¿Por qué? Porque los accidentes cerebrovasculares y las isquemias son como el fenómeno número uno dentro de las mujeres jóvenes que consumen anticonceptivos. Y el riesgo es muy alto durante el primer año, que el cuerpo se va acostumbrando, pero bueno, el riesgo de trombosis es alto y el riesgo de accidentes cerebrovasculares también, ¿sí? Entonces siempre está bueno poder tener estas cuestiones en mente para poder prevenirlos. Otra cosa que también es importante, que no se dice mucho, a las mujeres y personas que consumen anticonceptivos siempre se les insiste que los tomen a la misma hora por la cuestión de la efectividad, que es cierto, si nosotros tenemos el régimen de tomo la pastilla todos los días a las 10 de la noche, se me genera un mejor efecto sobre la anticoncepción, pero también reduce los efectos secundarios. Si uno lo toma de tiempos dispares en cualquier horario del día o se acostumbra a saltar muchas pastillas, se generan efectos secundarios mucho más fuertes, ¿sí? Bien, básicamente como para contarles rápido, los anticonceptivos orales funcionan a través de retroalimentación negativa, ¿sí? Sobre un eje específico que es el eje hipotálamo hipofisiario gonadal, ¿sí? Entonces, básicamente es hormonas que actúan sobre hormonas, disminuyendo la producción de estradiol y de progesterona eh, de los propios ovarios y así suprimen todas las fluctuaciones hormonales cíclicas durante los 28 días que dura el mes y inhiben la ovulación. Entonces, básicamente los anticonceptivos van a ser modificadores críticos de todo lo que es hormonal en el cuerpo y muchas veces a lo largo de muchísimos años de vida, ¿sí? Hay mujeres que toman anticonceptivos durante 10 años seguidos, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, un poco lo que yo les venía a contar en la charla es qué pasa con la investigación sobre los anticonceptivos. Porque cuando uno, por ejemplo, se mete a buscar publicaciones desde Google Scholar hasta portales más específicos como PubMed, como Scopus, ¿sí? como todas las publicaciones del Xavier y demás, uno se va a encontrar que hay un montón de investigación hecha. Y sin embargo, cuando uno lee la mayoría de eso, eh, yo me olvidé de dejarles, pero después cualquier cosa les dejo a los chicos de Neurotransmitiendo links a la bibliografía. Me olvidé por completo de incluírselas, pero después la podemos pasar tranquilamente. Eh, Principalmente uno se da cuenta que sabemos algunas cosas, pero no le encontramos, no sé si decirle sentido, pero sí no le encontramos
ciertas causalidades que en la ciencia las causalidades nos encantan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora yo les voy a contar lo siguiente. Durante muchísimos años, el foco de la investigación sobre los anticonceptivos se centró en los efectos que los anticonceptivos tenían en el cuerpo, ¿sí? Esta cuestión de, bueno, te genera náuseas, te genera migrañas, te genera, no sé, sangrados, algunas personas les generan sangrados intracíclicos, ¿sí? Un montón de otros efectos en el cuerpo, pero poco se investigó sobre el enfoque en el cerebro, el enfoque en la cognición, en el humor principalmente, que es algo muy interesante que ya vamos a hablar, y en la conducta, ¿sí? Siempre fueron mucho los enfoques más físicos, obviamente por cuestiones más típicas de farmacología, en donde cuando hay una medicación que se toma tanto, los ensayos clínicos buscan principalmente los principales efectos secundarios, ¿sí? Entonces las cosas que pueden llegar a ser interesantes, pero que no generan efectos tan notorios, suelen ser dejadas por fuera o dejadas para otro momento. Pero después de 60 años, creo que es un buen momento para que empecemos eh, a hablar e investigar seriamente sobre las hormonas externas, cómo afectan a nuestro cerebro, ¿sí? Y esto no empezó a pasar, estas investigaciones no empezaron a pasar desde hasta hace 15 años, ¿sí? Hace más o menos 15 o 20 años, como mucho, se empezó a investigar sobre los efectos específicos en el cerebro. Bien, entonces, ¿qué vemos específicamente en el cerebro? Em, hay una review muy linda que se las puedo dejar si quieren, que salió hace nada, salió, no, la debo tener por acá cerca y salió en octubre, 2 de octubre del 2024. Está recién sacada del horno y resolvió muy bien muchos trabajos que venían como dando vueltas y son muy novedosos. Yo les traje una figura, de hecho, de esa review, en el cual hicieron estos lindos gráficos para mostrar un cúmulo de investigaciones que demostraron las alteraciones neuroestructurales o estructurales del cerebro que había en mujeres que tomaban anticonceptivos, ¿sí? Que yo ahora se las voy a contar muy brevemente. Básicamente, revelaron que existe como un panorama bastante extraño con lo que respecta al cerebro, y ahora les voy a explicar por qué es extraño, que incluye aumentos pero también disminuciones de volumen en algunas regiones del cerebro y de materia gris específicamente, tanto de zonas corticales como subcorticales, ¿sí? Y que muchas de ellas están involucradas en la mediación de los procesamientos afectivos y cognitivos, ¿sí? Y que también tienen un efecto sobre el espesor cortical. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá en el dibujo que en rosa se marcan los aumentos de volúmenes corticales, ¿sí? En estas investigaciones se observaron que había disminuciones en volúmenes, las disminuciones las van a ver en azul, ¿sí? Eh, disminuciones en mujeres que utilizaban anticonceptivos, ¿sí? En comparación a los controles que ciclaban naturalmente, y las zonas principales en las que se vio la disminución que ustedes van a ver ahí en azul fueron el giro dentado, el giro frontal superior, el giro parahipocampal, el giro cingulado y el giro fusiforme, ¿sí? Mientras que em, se dio este aumento que ustedes los van a ver acá, no sé si ven mi flechita, los van a ver acá en rosa, ¿sí? Aumentos de volúmenes corticales, que es esta parte de volúmenes corticales, pues ahora vamos a hablar de los subcorticales. Volúmenes corticales de las regiones del cerebro que incluyen corteza prefrontal y temporal bilateral, así como giro posterior bilateral, otros giros también occipitales, cerebelo, corteza occipital y giro parietal, ¿sí? Y es interesante porque ahora les voy a comentar algo sobre lo que tiene que ver con muchas de estas
áreas que son procesamientos visuales y espaciales. Después se vio que hay disminuciones en el volumen de cosas, de áreas subcorticales, ¿sí? Acá están viendo un corte coronal y un corte sagital. De el putamen derecho y el hipocampo izquierdo y amígdala izquierda, ¿sí? Y también se informa una disminución de materia gris. Acá, lo en violeta, van a encontrar que se incluyen, que a veces se encuentran crecimientos y decrecimientos. ¿Por qué se encuentran estas dos cosas? Porque esta figura, como les dije hace un ratito, incorpora un montón de estudios, ¿sí? No es que es un solo estudio, sino que es mucha información de, si mal no recuerdo, son 5 o 6 estudios de resonancias y neuroanatomía que se hicieron para ver este campo en particular. Y después, en zonas de grosores corticales, sí se vio que estaba disminuido el grosor cortical en el giro cingulado anterior, el posterior izquierdo, ínsula y giro frontal principalmente. ¿Sí? Y ahora ustedes podrían preguntarse, ¿en qué nos afecta esto, no? ¿En qué se traduce esto? Bueno, esto es interesante por esto, por esto, por esto, y genera esto. La realidad es que no sabemos qué genera, que eso es lo interesante. Se encuentran estos fenómenos en neuroanatomía, pero técnicamente todavía no se sabe si se condicen con alguna cuestión ni conductual, ni emocional, ni nada, sí, todavía no hay estudios que hablen sobre algún tipo de patrón emergente de estos descubrimientos, si es que significan algo en particular. ¿Y por qué digo si significan algo en particular? Porque cuando nosotros encontramos alteraciones de volúmenes y de tamaños en el cerebro, podemos tener dos situaciones. Podemos tener las situaciones en las que se dan por cuestiones de alteraciones o de densidad neuronal, cambios de densidad neuronal, que eso también implica cambios en sinapsis y en conexiones neuronales, o si solo se dan por cambios en cuestiones de cantidad de agua y el curso de la sangre, ¿sí? La realidad es que no tenemos una respuesta sobre esto hasta esta pregunta que yo les planteo de estos cambios se deben a realmente cambios sinápticos o simplemente cuestiones de fluctuación de agua y sangre. Hay 2 estudios hasta el momento hechos, literalmente muy, muy, muy recientes, y no fueron nada conclusivos. Así que todavía no podemos dar respuesta sobre eso. Bien. Ahora, lo que sí nos pasa es que tenemos obviamente una gran limitación en cuanto, ya vamos a hablar un poquito al final también sobre eso, pero tenemos una gran limitación sobre la metodología de investigación, ¿sí? Esperen que tengo una preguntita. Si quieren la podemos abordar ahora. Bueno, después la abordamos, no entiendo lo de cuáles son los estudios hechos. Luana, ¿querés decirme a qué te referís? Ya respondí la pregunta entonces. Perdón, no estoy entendiendo a qué se refieren como en qué se basaron. ¿Cómo se llaman? Ah, se los puedo dejar en la bibliografía si quieren. Le puedo dejar los 2 papers. Sí, 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 ahora me lo anoto para dejarle con las 2. Quería pasarles como 2 grandes revisiones para que después ustedes sobre esas revisiones, si había algún dato en particular que les gustara, fueran a buscar el paper original. Pero de esos 2 estudios no conclusivos, les puedo dejar también los links aparte. Sí, obvio, obvio. Bien.
tenemos la situación metodológica de que es muy difícil, más allá de neuroimágenes, estudiar cuestiones más neuroquímicas, ¿sí? Y la realidad es que cuando estamos hablando sobre el efecto de hormonas exógenas en el cuerpo, estaría buenísimo poder hacer algún tipo de pequeñas alteraciones o estudios que obviamente en humanos no se pueden. Y esto nos lo permite hacer los modelos animales, ¿sí? Entonces, de los modelos animales aprendimos un montón, porque ahora les voy a contar un poquito. Se hicieron un montón de pruebas sobre cómo afectan los estrógenos, ¿sí? Cómo afectan las progesteronas y cómo afectan en conjunto, que eso es lo paradójico, porque hoy en día nosotros sabemos, y esto se sabe hace muchísimos años, que el estrógeno es un neuroprotector, ¿sí? Es estrógeno inyectado generalmente como... eh, déjeme recordar exactamente, porque hay muchos tipos de estrógenos sintetizados para hacer la investigación y demás. Creo que es el 17 beta estriadol el que más se utiliza para... si cometo algún error en pronunciar algo, sepan que soy psicóloga, no bioquímica, así que sepan perdonar. Si hay algún bioquímico en la sala me puede corregir. Pero es el que más principalmente se utiliza para estudiar sobre estrógenos. Y la situación paradójica, ahora les voy a cortar un poquito porque básicamente muchísimos de los estudios que se hicieron es sobre hipocampo, que es la región principal del cerebro sobre la cognición, la memoria y principalmente la memoria espacial, ¿sí? Es una parte del cerebro que está súper involucrada en ciertas enfermedades, desde enfermedades más psiquiátricas, como depresión, hasta enfermedades más de carácter neurodegenerativas, como el Alzheimer, ¿sí? Y principalmente es muy abundante, por decirlo de alguna manera, en receptores de estrógeno, ¿sí? También de progesterona y de andrógenos, pero principalmente de estrógeno, y está muy, muy, muy influenciado por las hormonas ováricas como el estrógeno. Entonces, se hicieron muchas investigaciones en animales que demostraron que el estrógeno mejora las memorias espaciales, ¿sí? Cuando se les pone a los animales a resolver tareas tanto de memorias de objetos específicos y también memorias principalmente espaciales, las resolvían muchísimo mejor cuando los animales eran inyectados con estrógeno. También les mejoraba la plasticidad sináptica y la neurogénesis de hipocampo, ¿sí? Entonces, se tomó esta región como un lugar muy clave para poder estudiar efectos de estas hormonas en sí. Y hay muchísimos estudios sobre específicamente hipocampo. Lo que les contaba hace un ratito, que era lo interesante, es que no se sabe bien los mecanismos neurobiológicos que están por debajo de el mejor rendimiento cognitivo a través de el estrógeno. El por qué mejora el estrógeno toda esta performance en memorias espaciales principalmente. Y el principal candidato a esto es lo que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es mejor conocido para los amigos como BDNF, que esa fue la otra de las cosas que me llevó a esto, porque es algo que yo estudio en mi campo de mi doctorado. Como que todas las cosas empezaron a concluir juntas y eso fue maravilloso. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una neurotrofina súper importante para un montón de cosas, pero principalmente para el aprendizaje, ¿sí? A la cual nosotros tenemos mucha influencia sobre eso, porque aumenta cuando nosotros hacemos ejercicio, disminuye cuando se encuentra una mala alimentación, ¿sí? Entonces siempre está bueno tener BNF o tener actividades que promuevan BNF porque es neuroprotector, ¿sí? Entonces, uno de los candidatos principales de cómo funciona el estrógeno mejorando las capacidades de hipocampo se asocia a que tiene una interacción muy fuerte con esta neurotrofina en particular. Lo interesante fue que se hicieron los mismos estudios
incluyendo progesterona, específicamente una progesterona que se llama levonorgestrel. Y también se encontraron resultados positivos, ¿sí? Acá ya no eran tan, había como toda una discusión, pero se han encontrado un montón de resultados positivos de ratas que tenían muy buena performance en tareas espaciales cuando se les inyectaba progesterona sola. El problema fue cuando se le inyectan las dos juntas, estrógeno y progesterona juntas, que o casualmente es de lo que están compuestos de manera conjunta los anticonceptivos. Porque lo que sucedía es que los animales eh, disminuían la capacidad de resolver estas tareas, ¿sí? No las resolvían de manera mejorada como las resolvían con estrógeno solo o con progesterona solo, ¿sí? Entonces, claramente nos habla de que hay una interacción entre el estrógeno y la progesterona, ¿sí? Que puede llegar a afectar cognitivamente. Si lo hace en ratas, lo puede hacer también en humanos, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta que a estos animales se les inyectaba directamente al cerebro. Nosotras cuando tomamos las anticonceptivas tiene todo un proceso eh, de nada, disolución, va sangre y demás, pero la cantidad que llega es muchísimo menor al cerebro que si yo lo inyectara directamente. Es por eso, seguramente se los repita más adelante, pero es por eso que hace muy poco, este año mismo, se empezó a validar un modelo animal en el que las ratas se les da los anticonceptivos de la misma manera en que los humanos lo consumen, ¿sí? De manera oral, con las mismas equivalencias para peso y demás, para que no sea tan directo, entonces que sea un modelo válido y ecológico para ver cómo afecta cognitivamente el consumo de anticonceptivas, ¿sí? También, además de lo que les contaba sobre que cuando juntamos estrógenos y progesterona vemos una peor reacción que cuando las inyectamos por separadas, es que cuando se combina estos dos, se aumenta la proliferación celular en hipocampo, pero también se aumenta la apoptosis, ¿sí? Entonces claramente indica un impacto perjudicial a la supervivencia de las células, porque hay mayor proliferación, pero también hay mayor muerte de esas neuronas, ¿sí? Entonces, se habla sobre la importancia que tiene investigar si el consumo de los anticonceptivos afecta la neurogénesis, es decir, esta producción de nuevas neuronas, porque capaz la producción está, pero la apoptosis se genera inmediatamente, ¿sí? Otro tema, antes de, bueno, podría hablarles un poco rapidito sobre, porque no me queda mucho tiempo ya, sobre cognición asociado a esto que sabemos de modelos de los animales, porque es lo que estuvimos hablando un poco. Rápidamente, como les contaba, existen muchísimos, ustedes se ponen a buscar muchísimos papers sobre tareas neuropsicológicas y de cómo las personas performan en tareas neuropsicológicas, en tareas de memoria, memoria visual, memoria auditiva, memoria espacial, reconocimiento específico de objetos, etcétera, etcétera. Lamentablemente muchos de ellos están muy bien hechos, podríamos decir, pero muchos no pueden ser comparables por unas cuestiones que ya vamos a hablar al final, que es la cuestión de la metodología. ¿Qué quiere decir esto? Em, Como se toman no de manera experimental de ensayo clínico, sino se reclutan personas, uno de los grandes problemas de la investigación en anticonceptivos es que como hay mucha variedad, no siempre vamos a encontrar todas las mismas personas que tomen exactamente la misma dosis, ¿sí? Es una tarea muy complicada de lograr. Ya muchísimas veces, no sé si alguno de ustedes hace investigación, pero cuesta muchísimo encontrar sujetos que quieran participar de nuestras investigaciones. Entonces, para poder realizar la investigación, simplemente se divide a los sujetos entre mujeres que ciclan naturalmente, o sea, que no consumen anticonceptivos, y mujeres que consuman anticonceptivos orales. Entonces, se hace una pequeña, quizás división del tipo de anticonceptivo, pero después no se dividen en cuestiones de dosis y demás, y eso hace un poco problemático porque uno no puede saber si realmente hay un efecto de el tipo de progesterona que están consumiendo o la dosis de la misma, etcétera, etcétera.
pero dentro de el gran cúmulo de información que hay y de cuerpo de evidencia, se pudo ver un poco que hay una alteración en la atención visual, sí, aparentemente las mujeres que toman ciertos anticonceptivos orales mejoran la atención visual. Se vio también una mejora asociada a memoria de trabajo, pero no específicamente memoria de trabajo, sino solo cuando tenía que ver con atención, ¿sí? Principalmente atención sostenida. En algunos estudios, pero esos no fueron muy conclusivos y estaría buenísimo poder repetirlos, se reportó menor precisión a la hora de resolver cuentas aritméticas, entre diferencia entre mujeres que ciclaban naturalmente y mujeres que consumían anticonceptivos orales. Sí, lo que más se encontró fue un efecto en la alteración en visoespacialidad, ¿sí? Dependiendo de los anticonceptivos. Yo les hablé sobre los anticonceptivos androgénicos y antiandrogénicos. Bueno, se hicieron comparaciones entre hombres, mujeres que consuman eh, estos dos tipos de anticonceptivos y mujeres de ciclado, que ciclen de manera natural, digamos, sin consumo de anticonceptivos. Hubo diferencias significativas entre todos los grupos, ¿sí? Y también se reportó probables mejores aprendizajes visuales y mejor evocación de memorias visuales también, ¿sí? Un poco como para tener el panel asociado a todo lo que es cognitivo, para que pasemos rápidamente a cuestión de afecto y humor. Porque esto es algo muy interesante, que es qué sabemos sobre el estado del ánimo en personas que consumen anticonceptivos. Y la realidad es que hay personas a las que los anticonceptivos les afectan el ánimo de manera positiva, ¿sí? Que de hecho regulan su estado de ánimo, estabilizan su estado de ánimo, y hay personas a las que básicamente es un riesgo de depresión, ¿sí? Que por las pastillas anticonceptivas terminaron con un diagnóstico de depresión. Uno podría decir entonces, bueno, ¿en dónde caigo, no? La realidad es que después de muchísimos estudios epidemiológicos hechos, se determinó que mayoritariamente es más tendiente a que dé depresión, ¿sí? A que sea más tendiente a tener un riesgo de depresión. Pero obviamente a no todos nos, entre comillas, pega igual. Entonces, algo que al final quería charlarles es esta situación de cuando hacemos investigación, también sería bueno, y también al pensarlo al momento de consumirlos como usuarios, ¿no? Las propias diferencias individuales, ¿sí? Un poco lo que yo les decía desde, bueno, los antecedentes de trombosis, antecedentes de enfermedades de coagulación, antecedentes, por ejemplo, de tumores y demás, que muchas veces crecen por el consumo de hormonas, por ejemplo, y esta debería ser una de esas. Si una persona tiene ya antecedentes, episodios de depresión, que se trate con mayor cuidado el uso de anticonceptivos en esa persona, ¿sí? Porque la evidencia dice que mayoritariamente va a tender a la depresión, ¿sí? Así que bueno, actualmente, un poco lo que les decía antes, hay un modelo que se está validando, que ya está validado este año, de modelos animales para estudiar los efectos de los anticonceptivos en la cognición. Y una de las cosas que se quiere estudiar son ciertas sintomatologías de depresión, porque recuerden que uno no puede decir que un animal está depresivo, pero sí se habla sobre depression-like conducts, ¿sí? Que se determinan como en diferentes tipos de síntomas que concluyen en que todos juntos pueden englobarse en depresión, ¿sí? Para ver realmente las causas más bioquímicas sobre esto, ¿sí? Hay toda una teoría sobre el otro eje hipotalámico y demás, pero todavía no se sabe realmente
si tiene que ver con eso, porque tiene muchísima sensibilidad al estrés y a niveles de cortisol y demás. Entonces, bueno, es un gran prospecto de que tengamos a mano ahora un modelo validado para empezar a investigar sobre eso, ¿sí? Y un poco para cerrar, porque ya voy por los 50 minutos, em, ¿cómo se sigue ahora con respecto a la investigación en este tema? Principalmente, como les decía, identificar factores que tengan un rol principal. Yo no tuve mucho tiempo para hablarles sobre esto, pero una de las cuestiones muy interesantes es la edad de uso, ¿sí? La edad en la que uno comienza a utilizar anticonceptivos. Hay algunos estudios que hablan sobre depresión y anticonceptivos, y hablan sobre que cuanto más temprano uno las comienza a usar, por ejemplo, en edades adolescentes, en donde de hecho tenemos un cerebro que no está totalmente desarrollado, el cerebro puede llegar a ser mucho más susceptible. Entonces, muy probablemente haya una mayor susceptibilidad también a los cambios de ánimo muy bruscos en esa época cuando nosotros consumimos anticonceptivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la edad en la que se empieza a consumir anticonceptivos debería ser un factor que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de hacer investigación. El tiempo de uso no es lo mismo una persona que está usando hace un año o hace menos de un año que una persona que está usando hace 10 años sin parar anticonceptivos. Un poco lo que hablábamos antes, el tipo de anticonceptivos, si son androgénicos o no androgénicos. Hoy en día la mayoría son no androgénicos porque van evolucionando los anticonceptivos farmacológicamente hablando, pero todavía existen anticonceptivos androgénicos y gente que los consume. Esta cuestión de la identificación del factor individual, por ejemplo, de la depresión y por ende también algo que se marca mucho, que es el riesgo suicida, ¿sí? Que es súper importante y crítico. Y un poco la otra pata sería taclear los problemas metodológicos de investigación, teniendo todo lo que les dije recién en cuenta sobre la identificación de los factores individuales de los participantes, ver la cuestión de las formulaciones, del dosaje, de las rutas de administración, porque no es lo mismo la ruta de administración oral, por ejemplo, que un DIU hormonal de liberación local, ¿sí? Obviamente que va a tener un efecto, pero el efecto va a ser mucho menor en cuanto a efecto al cerebro, no sobre la anticoncepción ni nada de eso. También tener en cuenta la dosificación por el ratio de diferencia entre el estrógeno y la progesterona, que varía mucho entre pastilla y pastilla, ¿sí? El tema de ver si las pastillas que están tomando las participantes, de qué tipo son, si son monofásicas, si son trifásicas, si van cambiando a lo largo del mes o no, porque obviamente no va a ser entonces lo mismo que yo evalúe, por ejemplo, neuropsicológicamente a una persona en el día 2 de las pastillas que en el día 15, porque si no es estable, el dosaje de hormona va a cambiar. ¿Qué más? No mucho más que eso, ya como les había dicho, la edad, la duración y las diferencias genéticas. Como les decía, actualmente cuando se hacen estudios se dividen mucho entre usuarias y no usuarias y tendríamos que empezar a hacer un poco más detallado sobre, bueno, qué tipos de usuarias son las usuarias y también qué tipos de usuarias son las no usuarias, ¿no? En el sentido de, en las investigaciones siempre el criterio de inclusión del grupo control, que son mujeres que no consumen, son mujeres que tengan un ciclado, entre comillas, regular. Y bueno, pero ¿qué pasa con las otras mujeres que no tienen ciclados regulares? ¿Cuál es el efecto que también eso tiene en su cognición? ¿Sí? Porque no debe ser el mismo efecto. Entonces, estaría bueno poder abordar también esa diferencia que puede llegar a existir sobre mujeres que no tienen un ciclado normal, ¿sí? Así que, bueno, un poco concluye la charla acá. Mentira, igual pueden hacer todas las preguntas que quieran. Un poco eso, me hubiera encantado poder contarle más. Hablé muy rápido porque quería contarles un montón de cosas. Pero bueno, intenté resumir lo mejor que pude. Así que les súper agradezco por haber venido, por haberse interesado en el tema
Y obviamente les voy a dejar a los chicos de Neurotransmitiendo ahora en un ratito, ya les mando las citas a los papers para que ustedes puedan buscar lo que quieran.